Valar Morghulis. La noche es larga y llena de terrores. Hoy traigo más historias reales. Hola vieja tata, soy Armando y quiero contarles algo que me sucedió en un pueblo de Guanajuato donde vivía. Perdón por no decir el lugar, pero quiero mantener mi privacidad. Una noche de junio que había fiesta debido al santo patrón del pueblo, que es San Antonio, esa noche fui con unos amigos y nuestras novias al baile. Ahí estuvimos hasta las horas de la madrugada. Al terminar el baile, nos fuimos todos juntos en el coche de uno de mis amigos que vivía cerca de mi casa. Íbamos apretados y no queríamos caminar porque estaba lejos. Primero pasamos a dejar a nuestras novias y después dejamos uno a uno a mis amigos. Al final, mi amigo se quedó en su casa y yo caminé hacia la mía. Eran como 2 cuadras, pero sin casas alrededor. Para llegar a mi casa tenía que tomar una calle que no tenía iluminación, más que al final, donde habían 2 postes con lámparas, pero eran más allá de mi casa. Me puse mis audífonos y empecé a caminar hacia mi casa, cuando a lo lejos vi una figura negra bajo la última lámpara. No tomé importancia porque al principio pensé que era una bolsa de basura, pero conforme me iba acercando iba viendo que era algo más grande. Cuando estuve a 100 metros de la figura, ya vi que era una persona con una gabardina, que era muy oscuro y pensé que estaba bajo la lámpara. Me empecé a poner nervioso y pateé una lata que estaba en la calle. Cuando esa persona escuchó el ruido de la lata, giró la cabeza hacia mí y se irguió, y ahí fue cuando me di cuenta que era muy alto, más de 2 metros. En ese momento salí corriendo hacia mi casa y extendió lo que pensé al principio era una gabardina y vi que eran unas alas como de murciélago y empezó a agitarlo y a elevarse con mucho ruido. En ese momento corrí más rápido y vi que empezó a avanzar hacia mí. Cuando estaba cerca, ya había llegado a mi casa y por suerte la había dejado sin llaves. Entré muy rápido, pero se me hizo eterno el tiempo que tardé en abrir. Fue a despertar a mis padres y contarles lo que me había pasado. Al inicio no me creyeron, pero toda la noche estuvimos escuchando ruido muy raro, como de un ave mezclado con el maullido de un gato, y también pasos y rasguños en las láminas del techo. Al siguiente día mi papá subió al techo para ver qué había pasado en las láminas y encontró rasguños como garras muy grandes. No volvió a pasar y nunca supimos qué fue lo que vi, y estuvo en el techo de la casa. Le conté a mis amigos, pero ninguno de ellos me creyó. Esta fue mi historia y te mando un fuerte abrazo y espero que la cuentes. Hola amiga Tata, te escribo para contarte una historia que me pasó hace 4 años. Esto pasó en el estado de Hidalgo. En ese tiempo me dedicaba a ser halcón para un grupo que se dedicaba al robo de combustible. Esto fue cuando aún no aumentaban la presencia militar en la zona para combatir el huachicol. Ahora ya no me dedico a esto y vivo en otro estado. Lo que hacía era vigilar la entrada de una población donde un grupo tenía varias tomas de combustible y llegaban las camionetas a cargar las muelas, que son los contenedores cuadrados de 1000 litros y garrafas de 50 litros de gasolina. Por la noche hacíamos un rondín por el cerro que tenía buena visibilidad y veíamos una patrulla de marinas o de los militares. En una ocasión, en un rondín por un cerro muy grande que había en un lugar, iba con otros 3 halcones. Eran más o menos las 2 de la mañana. Íbamos armados con armas cortas y en eso vimos que había una fogata cerca de un terreno plano en la cima y decidimos subir a ver si eran campamentos militares o algún pastor acampando con sus ovejas. Subimos y al llegar nos separamos. Cada uno se fue por un lado, pero vimos que no había militares. Y para sorprender a las personas que estuvieran ahí acampando, cuando estábamos más cerca, vimos que solo habían 4 personas. No podíamos ver si eran hombres o mujeres, y cuando nos acercamos para sorprenderlos, vi que eran mujeres viejas desnudas. Cuando giraron la vista hacia donde me encontraba, dieron un grito y se arrojaron al fuego. En ese momento me asusté mucho, y todos salimos corriendo. Cuando volteamos a verlas para ver si se veían, vimos que lo que pensamos era una fogata
se había elevado aproximadamente unos 5 metros. En eso corrimos más rápido y no nos detuvimos hasta llegar a la carretera. No supimos que eran esas personas. Unas personas piensan que son extraterrestres, pero en ese lugar creen que son brujas, porque en todas las casas hay cruces blancas pintadas en las puertas y paredes. También cráneos de vacas o de perros en las azoteas de esas casas, para que no se roben a los niños. Francamente no sabemos qué eran, o si eso las ahuyenta. Y después de eso, al líder del grupo lo detuvieron y el ejército instaló un campamento permanente en ese lugar. Yo decidí irme de ahí y empezar a trabajar honradamente. Me despido y espero que cuenten esta historia. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Hace tiempo, cuando era tan solo un niño, tuve la oportunidad de viajar con mi padre y uno de mis tíos hacia los lados de San Cristóbal, estado Táchira. Lo que no recuerdo muy bien es si fue de ida o de regreso del viaje, pero fue una noche, ya estábamos de madrugada, íbamos en el camión que manejaba mi tío, yo iba en medio, yo aún estaba despierto, íbamos ya en la carretera, entre Apure y Barinas. Recuerdo que había mucho monte de lado y lado. Le hablo de una época muy antigua. A mitad de la carretera estaba un bulto tapado con una sábana o algo parecido. No recuerdo muy bien el color, si era blanco o de un tono más oscuro. A lo que mi papá le comentó a mi tío que tenían dos opciones, ya que tenían a un niño con ellos y era de madrugada. O se regresaban o le pasaban por encima a lo que estaba allí. Mi papá con mucha sangre fría le pasó por encima a lo que se encontraba ahí. No sé si era una persona, no sé si era un animal, pero eso crujió muy feo, pero muy feo. Avanzamos unos 3 o 4 kilómetros y nos paramos en una estación de gasolina. Mi papá le comentó a un chofer que venía llegando si vio el bulto que había 3 kilómetros atrás, a lo que el señor le respondió: ¿bulto? Para nada. Esto no lo voy a poder olvidar, ya que yo vi cuando le pasamos por encima y escuché ese horrible crujido que me hizo erizar la piel. Y que pasado unos minutos el otro chofer diga que no vio nada. No tiene sentido, menos que haya sido algo sobrenatural. Gracias por escuchar mi historia, les mando un fuerte abrazo. Si te gustaron estas historias, apóyanos con una manito arriba y suscríbete. También en la descripción del video te dejamos un correo electrónico donde nos puedes enviar tu historia. Balardo Jare, valientes amantes del terror.